Muy buenas tardes para todos. La Universidad Especializada de las Américas, Extensión Azuero, les ofrece la más cálida bienvenida a esta primera conferencia internacional, la Ruta del Neurodesarrollo. En estos casos se ha dignado la coordinación de la licenciatura en estimulación temprana y orientación familiar en organizar esta primera conferencia de corte internacional con un tema que sabemos que va a servir de fortalecimiento al aprendizaje de los estudiantes que cursan esta especialidad en nuestra universidad. Esperamos entonces que para todos sea un momento muy grato y que podamos recibir de manera muy cálida los conocimientos que nos ofrecerán dos especialistas en la materia. Son ellas la doctora Susana Cisneros y la magíster Susana Espinosa, ambas especialistas de la Universidad de Oriente en la República de Cuba. Esperamos entonces que puedan nutrirse de todos los conocimientos y se les agradece la distinguida participación de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a este intercambio entre dos países y dos universidades amigas. Soy la doctora Susana Cisneros Garbey y represento a la Universidad de Oriente. En esta tarde estoy acompañando a la doctoranda Susana Espinosa Pérez, quien se desempeña en estudios de neurociencias, sobre todo aplicados a la educación. El tema que hoy se va a abordar es el neurodesarrollo, pero como una ruta que nos está indicando que desde el neurodesarrollo comienza desde la concepción y se extiende hasta la adultez. Hay un entramado de relaciones que se van a establecer entre un conjunto de conceptos. Entre ellos vamos a escuchar el concepto de sinapsis, vamos a escuchar relaciones neuronales, y en todo este aprender pues vamos a estar conducidos por la doctoranda, licenciada y máster Susana Espinosa Pérez. Les auguro un momento placentero con los conocimientos que ella va a desarrollar. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer la maravillosa presentación de mi tutora, la doctora Susana Cisneros Garbey, y la oportunidad de compartir con ustedes a la doctora Susana Vázquez. Bienvenidas y bienvenidos. Sin más, bienvenidas y bienvenidos a la ruta del neurodesarrollo. Comencemos. Para iniciar este viaje, debemos plantearnos dos preguntas básicas. ¿Qué es el neurodesarrollo y por qué es importante en mi formación profesional conocer sobre este tema? Existen varias razones para que el especialista en estimulación temprana y orientación familiar o el de educación especial tenga un conocimiento sólido sobre el neurodesarrollo. En primer lugar, necesita entender el desarrollo del cerebro. El neurodesarrollo se refiere al proceso del desarrollo del sistema nervioso. Comprender este proceso les permite a los especialistas entender cómo se desarrolla el cerebro de un niño, lo que puede ayudar a identificar cualquier desviación del desarrollo típico. En segundo lugar, identificar problemas tempranos. Un conocimiento sólido del neurodesarrollo puede ayudar a los especialistas a identificar signos tempranos de trastornos del desarrollo neurológico, como el autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un tercer elemento es diseñar intervenciones efectivas. Con un entendimiento del neurodesarrollo, los especialistas pueden diseñar y aplicar intervenciones que se alineen con el desarrollo cerebral del niño, lo que puede mejorar la efectividad de dichas intervenciones. Y como cuarto elemento, educación y apoyo a las familias. Los especialistas pueden usar su conocimiento del neurodesarrollo para educar y apoyar a las familias.
ayudándoles a entender el desarrollo de sus hijos y proporcionándoles estrategias para apoyar este desarrollo. En resumen, el conocimiento del neurodesarrollo es una herramienta esencial para los especialistas en estimulación temprana y orientación familiar, ya que les permite proporcionar el mejor apoyo posible a los niños y sus familias. ¿Qué es el neurodesarrollo? Ya la profesora Susana Cisneros nos adelantaba este aspecto. Podemos comprender el neurodesarrollo como el proceso natural de formación, crecimiento y maduración del sistema nervioso, especialmente del cerebro, desde la concepción hasta la edad adulta. Este proceso está regulado por los genes y la experiencia. Gracias a ellos se van formando las conexiones neuronales. Aquí podemos ver dos imágenes. En la primera, la imagen de una neurona con todos sus componentes. Y en la segunda, cómo a través de estos componentes de su morfología, de su cuerpo, se entrelazan y así van conformando extensas redes neuronales. Por tanto, podemos decir que el neurodesarrollo comienza con la formación de las neuronas como células especializadas. Luego ocurre la emigración neuronal hacia el lugar que posteriormente será el cerebro y allí comienzan a desarrollar sus partes y funciones. Así comienza la historia maravillosa de nuestra individualidad. Durante este proceso, los genes y el entorno en el que se desarrolla el individuo suelen influir en el desarrollo de manera conjunta. Ya habíamos comentado que el neurodesarrollo no comienza a partir del nacimiento, sino desde el momento mismo de la fecundación del óvulo. La etapa embrionaria y prenatal juegan un papel importante en el resultado que nos llega a las aulas en cuestión de aprendizaje y comportamiento. La interacción de múltiples y variados genes, algunos organizadores, otros reguladores o inhibidores, programan sincrónicamente el neurodesarrollo y cualquier alteración o problema de alguno de ellos, ya sea de manera directa o indirecta, se traduce en una patología del sistema nervioso central, con severas repercusiones en el desarrollo psicomotor. Todas las características definidas a nivel de nuestro genoma son sometidas a interacciones con el medio ambiente, el cual puede introducir modificaciones positivas o negativas para el neurodesarrollo. Como el cerebro humano es el único cerebro de mamíferos que no ha completado su desarrollo al nacer, es obvio que la continuación de su proceso depende de dos grandes factores: la leche materna, específica para la especie humana, que aporta valiosos nutrientes que ninguna otra leche mamífera puede brindar para concluir el neurodesarrollo, y en segundo lugar, el apego, que es la mayor influencia del medio ambiente en el adecuado desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor es individual y con transiciones. Es un proceso de cambio sistemático, gradual, adaptativo, donde es necesario perder algunas funciones para poder adquirir otras. Por ejemplo, no es posible lograr la aprehensión voluntaria a los 3 meses si no ha desaparecido el reflejo de aprehensión involuntaria. Tampoco es posible saltar etapas. Según la comprobada teoría de Piaget, es imposible caminar si no se aprendió a pararse y menos correr si no se sabe caminar, lo que es aplicable a la mayoría de las áreas del neurodesarrollo. En el neurodesarrollo existen elementos de extrema importancia que se dividen en periodo crítico, que es una ventana, es decir, el periodo crítico lo podemos comprender como una ventana en el tiempo que permite el desarrollo de una determinada habilidad. Por ejemplo, la visión y la audición se desarrollan primordialmente desde el nacimiento hasta los 5 meses de edad. Posteriormente, una catarata congénita o una sordera anatómica no operadas dejan secuelas irrecuperables. Luego no es rehabilitable de manera efectiva. El lenguaje entre el 1º y el 8º año de vida no se puede
rehabilitar de manera efectiva, y así sucede con otras habilidades. El periodo sensible es otra ventana más amplia que permite cierto aprendizaje y que corresponde a los periodos en que es posible incorporar nuevas habilidades. Depende en parte de la capacidad de crear nuevas sinapsis y en cerebros exigidos puede extenderse por mucho tiempo. Pero indudablemente el elemento más apasionante del neurodesarrollo es la neuroplasticidad, que corresponde a la capacidad del cerebro de responder y reorganizarse frente a noxas o situaciones que lo afecten seriamente, y esta condición es propia de la primera década de vida. Antes de conocer más sobre la neuroplasticidad, hablaremos de las características del neurodesarrollo. Bien, el neurodesarrollo reúne las siguientes características. Necesariamente implica cambio. Estos cambios pueden ser transformacionales, es decir, cambios morfológicos de maduración, o tratarse de cambios que apuntan al grado en que un cambio varía de estándar. Es no lineal, no aditivo y no continuo, porque gran parte del neurodesarrollo consiste en habilidades organizadas jerárquicamente para que se van combinando y sumando unas a otras, de modo que las características emergentes anteriores ejercen un impacto en aquellas de aparición posterior. Sin embargo, los cambios de salida no son proporcionales a la entrada. La nueva organización exige características diferentes que no pueden explicarse o ser predichas a partir de las formas previas. La emergencia de la novedad corresponde a un cambio cualitativo que no es puramente aditivo. Es ordenado y secuencial. Los cambios tienen un carácter sucesivo. La secuencia en que ocurren es propia de la especie, pero su velocidad es individual. Se espera un paralelismo en la adquisición de habilidades en diversas funciones: motora, lenguaje, cognitivo y social, emocional, etc. La falta de este paralelismo, conocido como disociación del desarrollo, sería la base de los trastornos del neurodesarrollo. Cuarto, tiene una dirección definida. Todo sistema ordenado presupone una orientación hacia una meta o estado final, y el neurodesarrollo tiende a fines específicos. Cuando describimos el curso de la adquisición del lenguaje, el lenguaje adulto será necesariamente el punto final hacia el que se mueve el desarrollo. El concepto de equifinalidad, es decir, que hay múltiples medios para lograr el mismo fin, aplica al neurodesarrollo, en el sentido que si bien cada nivel de organización es una parte de la secuencia normativa que avanza hacia un fin establecido, existen múltiples medios o vías de acción para acceder a los diferentes niveles del sistema. Quinto, es relativamente permanente e irreversible. Los cambios transformacionales del neurodesarrollo no son circulares, transitorios o voluntariamente reversibles. Y por último, epigénesis y emergencia. A lo largo de la ontogenia, es decir, del desarrollo del individuo, el organismo avanza hacia niveles de complejidad organizacional crecientes, coordinando cada vez conductas más complejas, como la emergencia de características cualitativamente nuevas que definen estadios de desarrollo. Este movimiento hacia mayores niveles de complejidad ocurre por la relación multidireccional y recíproca de los factores involucrados. La neuroplasticidad cerebral es un proceso activo y está en la base del neurodesarrollo. Es retroactiva como manera de ajustarse frente a agresiones, adaptativa como una capacidad de readaptar los circuitos neuronales, reestructuradora, recuperando funciones perdidas, evolutiva, interactuando plásticamente con el medio ambiente. Pongamos un ejemplo.
Cuando un adulto padece un accidente vascular, esto determina necesariamente una afasia, una hemiparesia o una hemiplegia, con un pobre porcentaje de recuperación. Si lo mismo ocurre a un niño de 3 años, sucede lo mismo. Pero al cabo de 3 meses el niño recupera totalmente el lenguaje y a la vez la hemiplegia se atenúa o desaparece. Esto se explica porque en el cerebro joven existe plasticidad, es decir, la capacidad de reasumir las mismas funciones con otras áreas cerebrales a través de nuevas interconexiones. Por tanto, la neuroplasticidad es un elemento importante para el educador, cuyo mecanismo debemos conocer a fondo para poder apreciar la magnitud del impacto en la experiencia de aprendizaje. El punto final de la plasticidad no siempre es beneficioso y puede conducir a resultados desadaptativos significativos, dependiendo de la naturaleza y extensión del proceso neuropatológico, la etapa del neurodesarrollo en que ocurre y de la funcionalidad de los mecanismos homeostáticos del individuo. Recientemente se ha propuesto que los patrones de neuroplasticidad anormal serían centrales en la génesis de muchos trastornos pediátricos congénitos y adquiridos del sistema nervioso central, como la encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, la parálisis cerebral, la epilepsia y encefalopatías epilépticas, la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista y trastornos neuropsiquiátricos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH y la esquizofrenia. Los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué son? ¿Cómo identificarlos? El término trastornos del neurodesarrollo es la denominación común para agrupar a un conjunto amplio y heterogéneo de discapacidades o condiciones que se originan en alguna forma de disrupción precoz, significativa y persistente en los procesos dinámicos involucrados en el desarrollo cerebral, induciendo déficits crónicos de funcionamiento y de conducta adaptativa. ¿Qué caracteriza a los trastornos del neurodesarrollo? Bien, los trastornos del neurodesarrollo no son entidades con límites precisos, sino que por el contrario se caracterizan por la heterogeneidad y el solapamiento entre ellos. Los ejemplos que justifican este planteamiento son múltiples. El trastorno del espectro autista se asocia a la discapacidad intelectual en un 70% de los casos. Los límites entre el trastorno bipolar y la esquizofrenia en muchas ocasiones son difíciles de establecer. El TDAH es muy habitual que se acompañe de trastornos del aprendizaje. La dislexia viene precedida en muchos casos de trastorno fonológico y no es raro que se acompañe de trastorno específico del lenguaje, de discalculia o de TDAH. En el caso del trastorno de Tourette es casi constante la asociación por lo menos con uno de los siguientes trastornos: ansiedad, TDAH, trastorno obsesivo compulsivo. La epilepsia está presente en el trastorno del espectro autista, en la discapacidad intelectual y en la esquizofrenia con una frecuencia mucho mayor de la que cabría esperar. De todo ello se puede inferir que los trastornos del neurodesarrollo comparten genes, mecanismos moleculares y vías involucradas en el neurodesarrollo. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo que podemos encontrar en nuestra práctica educativa? Bien, discapacidad intelectual, retraso global en el desarrollo o retraso psicomotor, trastornos en la comunicación, trastornos del lenguaje, trastornos del habla, trastornos de la comunicación social, disfluencia de inicio en la niñez, trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del desarrollo motor, entre ellos el trastorno del desarrollo por coordinación, trastorno de movimientos estereotípicos, trastornos de tics,
el trastorno de Tourette, trastorno de tics crónicos y trastorno de tics transitorios. Y además los trastornos específicos del aprendizaje. Esto según la clasificación del DSM-5. Podemos decir, a modo de conclusión, que los trastornos del neurodesarrollo son un conjunto de condiciones crónicas altamente prevalentes que afectan la vida de numerosos niños y adolescentes, sus familias y comunidades. El conocimiento sobre el neurodesarrollo nos permite, en primer lugar, comprender la individualidad de cada ser humano. Nos pone en mejores condiciones para identificar problemas de manera temprana y así diseñar y aplicar intervenciones efectivas. Al mismo tiempo en que nos convertimos en un ser empático desde la ciencia con el niño y su familia, a la que debemos educar y brindar los recursos para el mejor desarrollo de los niños. A continuación, los invito a disfrutar de este video donde van a ver cómo desde este caso se le da solución aplicando conocimientos sobre el neurodesarrollo. A partir de la observación de este video, de este caso, u otro caso que tengan en su contexto, van a elaborar orientaciones a los padres sobre el manejo adecuado de las características de los niños. Para ello, pueden apoyarse de la orientación de sus profesores. Sin más, los dejo con el video. Que lo disfruten. Diego. One more, and you can play with a puzzle. Los primeros días cuando Diego llegó, él no entró en agosto, llegó después. Y llegó, no hablaba nada, lloraba mucho. Le pedíamos algo y no seguía ninguna indicación. La verdad nosotros como todo padre pensamos que era porque estaba el niño mimado o chiqueado, que por eso no quería hablar, que tenía flojera hablar. Aunque era su personalidad, sí. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a necesitar que Diego vaya por fuera a que le hagan un examen. Diego fue diagnosticado por el neurólogo con una disfasia del desarrollo de tipo fonológico sintáctico. Esto se refiere a que una parte de su cerebro correspondiente al lenguaje no es capaz de comprender los signos que hay en el ambiente ni de expresar lo que él quiere decir. O sea, tienes que armarte de herramientas, investigar qué tiene, cómo lo puedo ayudar, porque también las mismas tareas no se las puedo dejar a él. Porque estuvimos también trabajando con los pictogramas. Que él empiece a relacionar qué es el símbolo de lo que vamos a hacer, que es contar. Quitamos la flashcards y el pictogramas y ya lo hicimos. Sigue la de cantar y así. Y después de que termina esas, a él le gusta, por ejemplo, mucho trabajar o jugar con rompecabezas. Le ponemos donde decimos que si logró hacer todo eso, no peleó a sus compañeros y lo logró terminar, puede ya jugar. Actividades que disfruta para motivarlo a que termine lo que debe hacer y empiece a formar su aprendizaje. Entonces, los demás niños empiezan a ver, oye, Miss, ¿por qué a él sí le presta un rompecabezas y a mí no? Es ahí donde también tenemos que integrar al grupo. Entonces ya tuvimos que explicarles a los niños que Diego era un niño con diferente aprendizaje, con diferentes necesidades. Si se porta mal o pelea o pellizca, pues lo llevamos a que pida disculpas, lo ponemos tiempo fuera un tiempo o le quitamos el material con el que está jugando para que empiece a relacionar. Nos ponen actividades para que las hagamos junto con Diego. De hecho, son Mises, psicóloga, y es la terapeuta y es el neurólogo. Ya puede expresar
lo que necesita. Yo no lo he logrado mucho que se exprese en inglés, pero sí repite cosas, canta, cuenta. Si juegan ya se expresa jugar, ya él pone reglas, sigue reglas. Pues se dan cuenta que hay personas que son diferentes y que también pueden convivir con ellas. Que es divertido también trabajar con estos niños, es divertido encontrarles el modo, ver que te sonríen cuando aprenden algo. Pues por ejemplo, el otro día le di su libro, jamás en la vida me había contestado mis gracias. Ya cuando te dice mis gracias, dices, ay, o sea, sí está avanzando. Entonces yo me acuerdo que yo le decía mucho a Diego, te quiero mucho, y Diego no me contestaba nada, nomás se me quedaba viendo. Y ahora este mayo me acaba de decir, mami, te quiero mucho, y nunca me había dicho. Me quedo con eso, con la parte de que sí se puede, de que se le puede enseñar al niño, sea cual sea su dificultad. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado del encuentro. Un placer haber compartido con ustedes.